mi percepción hacia Dios durante mi niñez, pues, era un poco compleja, era como un poco de miedo por la forma como yo oí hablar de Dios, pero a la vez de parte de mis padres me infundaron mucho, tenía mucho temor de Dios. Entonces yo miraba a Dios, o sea, tenía ese miedo, pero a la vez quería saber quién era Dios. Y pude tener una niñez bastante sometida a mis padres, pero a la vez gozábamos de esa inocencia que tal vez en estos tiempos se ha perdido un poco. Jugué fútbol, también practiqué el fisiculturismo, pero de fiesta sí me desempeñaba como un DJ. Yo era un DJ de Pico y estuve aquí en una discoteca que fue muy famosa, llamada Ayafama, aquí en Zambrano. En mi vida sentimental muchos sinsabores. Fui golpeado sentimentalmente, hasta el punto que llegué a pensar que las mujeres no valían la pena. Y eso me ayudó a acercarme a Dios. Y en esos tiempos no vivía aquí en el pueblo. En los tiempos, se fue en el año 1986-87, salí de Zambrano y no pude regresar por todo el orden público como se tornó. Y cuando estaba por la región de La Guajira, en la capital, Riohacha, allí pues estuve una serie de eventos en mi vida personal donde sentía la necesidad de buscar de Dios. Yo le decía a alguien, a un cuñado mío, le decía, me estoy volviendo loco, porque en medio de mi borrachera decía, yo debo de ser creyente, yo debo ser cristiano, y no sabía lo que me pasaba. Si me metía al baño, era un deseo de arrodillarme cuando yo nunca me había arrodillado delante de nadie. Cuando nosotros profesamos la fe, los primeros en resistirnos van a ser nuestra familia. Pues yo pude experimentar eso. Estuve bastante, más que todo de mi papá, aunque mi mamá pues lo aceptó y algunos hermanos, pero mi papá sí fue el que más resistió mi conversión a Cristo. Los amigos me decían, como les dije, yo no estaba en el pueblo, estaba por fuera. Ellos me hablaban y me decían, apenas llegues al pueblo, hasta ahí llegó tu fe. Pero cuando se dieron cuenta que no estaba jugando, que era en serio, se apartaron. Para el año 1999, estando en Riohacha, La Guajira, ese fin de año, me preparé como toda persona hace para ese fin de año, pues licor, compré licor, me dirigí a Barranquilla donde estaba mi familia, por los motivos del orden público en Zambrano, mi familia había emigrado. Me acuerdo que una mañana, 30 de diciembre, yo entro al baño a bañarme y cuando estoy en el baño, pues siento la necesidad de orar. Algo raro porque no era costumbre, nunca lo había hecho. Me puse a orar. Esa madrugada del 31 yo viajaba, pero en la mañana yo escuché una voz que me llamó y me hizo despertar. Y esa voz me dijo, Pedro, y yo contesté y me dijo, Cristo te ama. Y esa voz comenzó a retumbar dentro de mi cabeza, Cristo te ama, Cristo te ama. Yo, más sin embargo, era tanto el deseo que tenía de la fiesta de fin de año que se me olvidó. Pero me acuerdo que le dije, Señor, si quieres algo conmigo, pues confírmamelo. Cuando llego a la casa de mi hermana, donde me bajé en Barranquilla, mi hermana me dice, bueno, yo no sé cómo vas a hacer, pero aquí no se puede hacer nada de eso porque yo soy cristiano. Y me acordé de lo que había pasado en la madrugada del 31 de diciembre de ese año. Y el 2 de enero, martes por cierto, del 2000, en una célula, después de haber estado festejando fin de año y comienzo de año, 3 días seguidos, el predicador dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo estaba por allá, por lo último, como pasa siempre. Yo levanté mi mano. Y desde ese día yo sentí que algo distinto aconteció en mi vida. Cuando yo pasé al frente, el predicador me llama y me dice, el Señor te dice que te ha escogido para que seas líder en su obra. Yo no entendía ni sabía lo que estaba diciendo el predicador, mas sin embargo, yo sentí que algo raro había pasado en mi vida. A partir de ese día, mi vida tuvo un cambio, una transformación.
como les digo, yo era DJ, retomando eso. Siempre los DJs se caracterizan por algo que en su cuerpo, yo no sé, pero yo tenía el cabello largo que me caía a los hombros. Cosas raras que me ven ahora y después me imaginan así, pues me corté el cabello. Comencé a asistir a la iglesia fielmente. Comencé a congregarme en un lugar donde no había nada, solamente había una carpa, porque era un barrio nuevo, producto de los desplazamientos. Fue mucha gente desplazada, entonces el gobierno tuvo como dar casas y se formó un barrio nuevo. Yo fui uno de los primeros que estuvimos en ese barrio y la fe, ya había Dios tocado el corazón, nos empezamos a reunir en una carpa. No habían paredes, no había nada, pero ahí se comenzó a levantar una iglesia. Negación total. Creo que me pasó lo que le pasó a Moisés. Yo les dije, quiero ser todo menos pastor. Pero el Señor me hablaba a través de muchos ministros. Estaba iniciando mi vida se partió en dos. Yo comencé a escuchar cosas que yo nunca había escuchado en mi vida. En ese momento yo comencé a escuchar predicadores y cuando me hablaban me decían, Dios te ha tomado como pastor. Y venían otros y me decían, Dios te ha tomado como pastor. Entonces yo quise o no, dije, bueno Señor, si de esto me lo has dado tú, me has llamado a hacerlo, pues a su tiempo va a suceder. Yo no voy a forzar el tiempo, sino el tiempo lo dirá. En ese año, me acuerdo yo, año 2003, retorno a Zambrano, después de 7 años de estar por fuera. Y Dios comienza una obra aquí, ya en mi pueblo, localmente, en la iglesia cuadrangular a donde pertenezco en este momento. Y entonces el Señor comenzó a obrar en mi vida de muchas maneras. Dios comenzó a manifestarse. Dios comenzó a usarme en muchas cosas, en muchas áreas espirituales, en la liberación, haciendo mucha guerra espiritual, cosas que no sabía, cosas que yo no buscaba, pero Dios las puso en mí para su servicio. Bueno, son muchas las dificultades que atravesamos nosotros cuando tenemos un llamado de parte de Dios. A mí el Señor me dijo y me ha dicho y me lo ha ratificado que Él me llamó a tiempo completo. Yo soy una persona que laboro, pero laboro esporádicamente, pero en la mayoría del tiempo yo se la dedico a la obra del Señor. Y eso es duro, eso es duro porque eso no lo entienden ni las personas que están alrededor nuestro. Yo una vez estaba laborando, tenía un trabajo que hacía aquí en el pueblo y el Señor me dijo que lo soltara porque Él no me había llamado para eso. Y cuando yo lo hice público, a mi esposa, a mi familia me dijeron que estaba loco. Pero loco o cuerdo, yo decidí soltar y hasta el día de hoy Dios ha sido mi sustento. Experimentar que las promesas de Dios son verdad. Lo que Él me dijo ese año 2000 cuando me hizo un llamado, cuando yo no lo conocía, incluso algo que no dije, lo digo ahora, el Señor me dijo que por causa de Él yo iría a otros países, tierra que nunca pensé pisar, la pisaría por su nombre. Estando aquí, el Señor me dice que yo voy a ir a países. Tengo la oportunidad de ir al Ecuador. Quiero contarles este pequeño testimonio. Estando ayunando, ya preparando el viaje para el Ecuador, el Señor en un ayuno me dice que voy a viajar pero que no lleve nada. Y eso me sorprendió. Me levanto donde estoy, me vuelvo a postrar y el Señor me dice, vas a ir pero no llevas nada. Voy a la palabra, tomo la Biblia y el Señor, la Biblia me sale donde yo lo mando, a donde lo reciban, de lo que le den. Voy a la casa, ya levanto el ayuno, voy a mi casa, le digo a mi esposa, ¿sabe qué me dijo el Señor? Que iba para el Ecuador, pero yo no, que no llevara nada. Ya me dice, ¿cómo así? ¿Estás loco? Entonces, ¿cómo vas a hacer la ropa y eso? Bueno, yo me dejé convencer un poco y viajé. Me llevé una maleta. Llegué al Ecuador, 3 de la mañana llegué a Quito. 10 de la mañana estaba ministrando en la primera iglesia en el Ecuador. Cuando me bajo del púlpito, después de haber ministrado, Dios se glorificó. Se me acercan muchos hermanos y me dicen, hermano, quiero que me acompañe a mi casa.
Después otro se me acerca. O sea, las personas que me invitaron a su casa, todas me salieron con presentes. Y cuando pasó eso, Dios me dijo, te dije que no trajeras nada, porque te iba a dar en abundancia, pero por tu incredulidad no vas a recibir lo que yo te iba a dar. Entonces, esa satisfacción que Dios cumple sus promesas. Los pastores somos personas de carne y hueso, que somos normales igual que todos los demás. La única diferencia entre nosotros y aquel que no busca o que no sigue al Señor es que nosotros vamos en obediencia, agradando a Dios. No significa que somos perfectos, que estamos más conscientes de nuestras imperfecciones y por esa razón buscamos en el Señor que Él sea el que nos ayude para cometer los menos errores que podamos. Mas sin embargo nos vamos a equivocar un sinnúmero de veces, pero de Dios es poder corregir, pero de Dios es poder pedir perdón cuando entendemos que hemos fallado. Dios nos da a nosotros, pone gracia en nosotros, y Dios nos da don y nos da talento, pero la mirada la tenemos que poner siempre en Cristo, porque esto que se manifiesta en uno no es de nosotros, es de Dios, y no nos siguen a nosotros, siguen al Señor, porque si nosotros nos equivocamos, entonces las ovejas se van a equivocar, pero si siguen al Señor, aunque nosotros nos equivoquemos, ellos siempre van a caminar en pos del que es perfecto. Cuando Dios llama, Dios prepara, capacita. Solamente tenemos nosotros que abandonarnos en las manos de Dios. ¿Qué es abandonarse? Es comenzar a tener una búsqueda minuciosa, un sometimiento a Dios, porque Dios, el pastorado es un llamado. No es lo mismo por lo menos querer ser pastor sin llamado, ya ese es algo distinto, porque nadie puede estudiar para ser pastor. Lo pueden hacer, muchos lo pueden hacer, pero no va a tener el respaldo que tiene la persona que ha sido llamada, porque cuando nosotros somos llamados hay un respaldo de Dios sobrenatural, que aún cuando ya todo el mundo nos da por muerto, por derribado, Dios nos levanta del polvo, porque el llamado es de Él y siempre nos pone en victoria. Nuestro día domingo comienza desde el sábado, preparando todo para el culto del domingo, preparando la ropa, preparando el calzado, preparando el mensaje y venir al servicio. Termina el servicio y continuamos en reuniones o preparándonos en otras actividades que se han de desarrollar para así poder cumplir con todas las proyecciones como ministros de Dios que somos. Bendito aquel que la familia camina en Cristo, porque nosotros nos podemos deleitar como familia sirviendo a Dios, pero aparte de eso tenemos tiempo familiar, que ya no estamos ministrando, que ya no estamos en la liturgia, sino que es tiempo familiar, salir a caminar, salir a comer un helado, salir a comer. Sí, son tiempos que uno dispone, pero lo hacemos. Muchas veces nos entregamos de lleno al servicio y eso nos hace tal vez descuidar a nuestra familia. Pero podemos aprender que podemos servir a Dios, pero también servir a nuestra familia. Hay muchas familias que se resienten, porque cuando nosotros servimos a Dios, entonces como que ya dejamos de visitar mamá, como que dejamos de visitar hermanos, como que dejamos de visitar tal vez, no sé, a cualquier familiar, y eso los hace a ellos dolerse. No podemos descuidar a la familia. Está el ejemplo de Moisés. Moisés, por estar pendiente del pueblo, descuidó a su familia, pero tenía un suegro muy bien preparado y le llevó a su familia estando en el desierto de Dios y se la presentó con su familia allá. Entonces nos damos cuenta que la familia es muy importante para la vida ministerial. Bueno, me considero alguien amoroso, cariñoso, soy un poco espontáneo, no soy detallista en ese sentido, ¿cómo le digo? Sino mis detalles son espontáneos, lo que me sale en el corazón en el momento lo hago. A mi esposa pues la amo y tengo mis tiempos especiales con ella, siento que hacemos parte el uno del otro,
como padre, pues de igual forma también tratar de sobrellevar a los jóvenes a que lleven una vida equilibrada. Sabemos que la adolescencia, la niñez es bastante dura, bastante fuerte, y más en estos tiempos. Entonces, me considero una persona como que normal dentro de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero yo sé que de una forma u otra nos hace falta más, y por eso buscamos de Dios y que Dios nos ayude. Vamos corrigiendo en el camino. Muchas veces descuidamos y no le damos a ellos o a nuestras esposas, a nuestros hijos, el tiempo que se merecen, pero vamos corrigiendo, porque de esto se trata. Mientras tengamos tiempo, oportunidad, debemos asumir los retos y agradar a Dios, pero también agradar a nuestros seres queridos. El deseo más profundo que tengo por Zambrano es que Zambrano pudiera conocer a Cristo, para que experimenten lo que yo como zambranero he experimentado. Pero también uno de los deseos profundos que tengo, y esto pues saliéndome un poco del contexto de lo espiritual, es que siempre he anhelado que los gobernantes, en este caso alcaldes, concejales, tuvieran más en cuenta la labor que hace la iglesia. La iglesia tiene algo que no tiene el hombre secular, y es que tenemos el poder de Dios a favor, y hemos visto personas recuperarse de la drogadicción, hemos visto jóvenes salir de muchas cosas, pero nos hace falta un apoyo. Entonces siempre he querido hablar, me he sentado con gobernantes, le he puesto los temas, porque anhelo en mi corazón ver una labor. Hay tantos jóvenes perdidos en la drogadicción, en la prostitución y en muchas cosas, que los jóvenes son el futuro de este pueblo y del país. Entonces a ellos tenemos que apuntarle, y eso me preocupa, y ese es un anhelo que siempre ha estado en mi corazón, y así en todos los que hacemos parte de la iglesia aquí en esta población. Quiero despedirme haciendo una oración por las familias en esta hora. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia, Rey. Gracias, mi Dios, porque eres el Dios dador de la vida, el cual nos mostraste tu amor, Señor, viniendo y tomando nuestro lugar. Eso nos muestra, Señor, que usted tiene cuidado de la familia, Señor. Padre, clamamos, Señor, en esta hora, para que su amor y su misericordia se presente, Dios mío, en cada hogar, en cada familia, Señor. Sabes que es difícil en estos tiempos, Señor, cuando hay mucho maltrato intrafamiliar, Señor. Que tú obres en los corazones del esposo, de la esposa, de los hijos, Señor. Que rompas, Dios mío, Señor, aquellos esquemas que el enemigo ponga para traer división, para traer resentimiento. Y unas los lazos de amor, Señor, del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia los padres. Señor, esto es algo muy importante, y en este tiempo anhelamos, Señor, y a usted clamamos, porque usted es quien lo puede hacer. Hoy te doy gracias, Señor, porque yo sé que muchas familias gozarán de ver tu gloria sobre sus vidas. Hoy te doy gracias por darme la oportunidad de bendecirles a través de esta oración. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.